perdonan la demora, pero lamentablemente el tráfico me impidió llegar antes. Bueno, digamos, simplemente para implementar un poquito el tema en cuanto a en qué situación está en este momento el LID, digamos que está en este momento en un proceso de reorganización cuyo objeto básico es que una sociedad que tiene problemas en la capacidad de pago de sus obligaciones pide un amparo legal para que se le permita buscar un plazo para negociar con todos sus acreedores a efectos de tratar de conseguir la forma de pagar sus deudas. Ese proceso tiene unas etapas. La primera es la de presentación de créditos y la calificación de esos créditos para determinar la cantidad de votos que pueden tener los acreedores. Después se resuelve si hay objeciones o no a esa determinación de créditos, y resuelto eso entra a una etapa final que es realizar un acuerdo de pagos entre la sociedad deudora y los acreedores. Y en este momento, en el caso del LID, está corriendo el plazo que tiene el promotor, en este caso la doctora María Mercedes Perry, para presentar ese inventario de bienes que tiene el LID y presentar un listado que determine quiénes son los acreedores del LID y qué votos tienen esos acreedores. Los acuerdos en una ley 1116 o un proceso de reorganización se aprueban con la mitad más uno de los votos de los acreedores que estén presentes en el acuerdo, más el voto de la sociedad deudora. Si no se llega a ese porcentaje de votos, se entiende fracasado el acuerdo y en consecuencia pasa a una etapa distinta, que es de liquidación por adjudicación de bienes, en la cual los bienes que tenga el LID se le entregarían en dación en pago a los acreedores para cancelar sus deudas hasta el valor que esos activos alcancen. Por eso es tan importante en este proceso ahorita la determinación de los inventarios o activos que tiene el LID. Si tiene solo libranzas, o si tiene alguna oficina, o tiene créditos por cobrar, o tiene inventarios distintos a las libranzas, porque ese conjunto de bienes son los que permitirían evaluar cuánto es la capacidad de pago que tiene el LID frente a las obligaciones que tiene. En ese momento estamos en eso. Si hacemos una revisión del caso de Estraval, Estraval empezó lo mismo en una reorganización. Posteriormente, ante la incapacidad de pago de las obligaciones de Estraval, la superintendencia le decretó la liquidación de Estraval, y posteriormente, cuando la superintendencia hizo una serie de investigaciones y el promotor o el liquidador de ese momento hicieron otras averiguaciones, se dieron cuenta que se configuraba una situación de captación masiva, y en consecuencia la superintendencia pasó de liquidación a captación, a intervención por captación masiva como un método haciendo la liquidación. Los tres son procesos concursales. Esto es que todos los acreedores de esa compañía tienen que presentarse para que con el conjunto de bienes que tiene la compañía se le pague a todos los acreedores en los órdenes legales que establece la ley, como son laborales, fiscales, parafiscales, prendarios, hipotecarios, y luego proveedores de cuarta categoría, y luego o estratégicos, y luego los demás acreedores quirografarios. En ese orden se pagan. La gran diferencia entre el proceso de reorganización y el proceso de intervención por captación masiva es que en el segundo proceso, además de que se pueden abrir o adelantar acciones penales, en ese proceso los afectados o quienes fueron inversionistas en esa compañía tienen una prelación legal para ser pagado primero que los demás acreedores que tenga la sociedad. Voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos inversionistas en el LID y tenemos unas deudas de 10.000 millones de pesos, y un banco simplemente le prestó al LID una plata como una operación comercial. Según esa situación, en un proceso de captación masiva, se paga primero a los 10.000 que fueron inversionistas, y si sobra plata, después se le paga al banco por la operación comercial que hizo. Esa es una importante y gran diferencia.
para efectos de la orden de pagos y la capacidad de pago que pueda tener la compañía. Como les decía ahorita el doctor Jairo, el interés que creo que es fundamental, dado que estamos en reorganización y antes de que se llegue a cualquiera de esas etapas, es tratar de hacer un acuerdo donde se maneje y se recupere la mayor cantidad de plata posible, dependiendo de los activos que tenga el ID y de los otros posibles activos que lográramos que se vincularan a un acuerdo a través de las cooperativas o de los deudores de las libranzas, en un momento dado todos en conjunto, donde hay una mejor posibilidad de recuperación. Esa posibilidad de recuperación está en la capacidad económica que tengan esos deudores o en la operación que se logre mantener y salvar de las libranzas. Eso, digamos, de grandes rasgos, pues para no enredarnos mucho en qué es una cosa y qué es la otra, y sobre esa base creería que si quieren hacer preguntas, pues las vayan haciendo como les parezca que deben ser. Sí, señora.